Él la observaba por las cámaras como observaba a todos, esperando que robara algo que mintiera que se fuera como los demás. Pero lo que vio aquella noche le detuvo el corazón. Ella estaba arrodillada entre sus hijos, haciendo algo que él creía imposible. Y cuando Gerald Smith comprendió lo que aquello significaba, el café, se le resbaló de las manos, la taza se hizo añicos en el suelo, y cayó de rodillas porque todo lo que creía saber sobre ella era una mentira. La casa de Gerald Smith estaba llena de silencio. No del silencio tranquilo, sino del que queda después de haber perdido demasiado. Pesado, denso, como si algo hubiera muerto allí y nunca se hubiera ido. Sus hijos gemelos solían llenar la casa de ruido. Mason y Henry corriendo por esas habitaciones, riendo, chocando contra los muebles y entre ellos. Pero eso fue antes del accidente, antes de que su madre muriera, antes de que regresaran a casa en sillas de ruedas. Tenían 4 años, ahora apenas hablaban, apenas levantaban la mirada. Gerald lo intentó, todos los mejores médicos, el mejor equipamiento, pero nada funcionó. Así que hizo lo único que sabía hacer. Levantó muros altos, instaló 26 cámaras en cada pasillo, en cada rincón. Porque en 3 años, 7 personas cruzaron esa puerta para ayudar, y 7 personas lo traicionaron. Una vendió fotos de sus hijos a la prensa, otra robó medicamentos, otra desapareció en mitad de la noche con los horarios de terapia. La confianza ya no era algo que él ofreciera, era algo que la gente le arrebataba. Por eso cuando Samantha Brown apareció aquella mañana de marzo con una pequeña maleta callada demasiado serena, Gerald le entregó un contrato sin hacer preguntas. Era solo otro riesgo más, otra persona a la que tendría que vigilar. Y lo hizo día y noche, a través de las cámaras, buscando la mentira, esperando el momento en que se delatara. Pero 2 semanas después, ocurrió algo que no esperaba. Aquella noche sus hijos se despertaron llorando, y Samantha fue a atenderlos. Gerald se quedó inmóvil en el pasillo escuchando por el monitor cómo ella les cantaba hasta que volvieron a dormirse. Una canción de cuna, la misma que cantaba su esposa, la misma que nadie más conocía. Las manos de Gerald se quedaron heladas. ¿Cómo conocía esa canción? Esperó a que ella saliera de la habitación y entonces entró en sus aposentos y registró. En el cajón superior encontró una fotografía boca abajo. Cuando la giró, el mundo se le detuvo. Pero antes de continuar, dale a me gusta, suscríbete y dime desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Porque si alguna vez te has preguntado si Dios realmente envía personas a tu vida justo cuando las necesitas, esta historia te dará la respuesta. La fotografía mostraba a una Samantha más joven con uniforme de paramédica arrodillada en un tramo oscuro de la autopista, junto a un coche volcado con las luces de emergencia parpadeando al fondo. Su rostro estaba cansado, manchado de algo que parecía sangre. Las manos de Gerald temblaban mientras le daba la vuelta. En el reverso, con una caligrafía cuidada, se leía: 17 de septiembre de 2022. M25. La noche en que todo cambió para ellos, para mí. Las últimas palabras de Rachel. Encuentra a mis hijos. Prométemelo. Se dejó caer pesadamente en el borde de la cama. 17 de septiembre de 2022. La noche del accidente. La noche en que Rachel murió. La noche en que Mason y Henry dejaron de caminar. Samantha había estado allí. No era solo una cuidadora que su equipo de seguridad había encontrado. Era la paramédica que acudió al siniestro, la que sacó a sus hijos de entre los restos. La mujer con la que su esposa moribunda, habló en sus últimos momentos, y a la que Rachel le pidió que los encontrara. El pecho de Gerald se cerró, su respiración se volvió superficial. Se presionó las palmas contra los ojos intentando comprenderlo todo. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué entrar en su casa, firmar un contrato y fingir ser una desconocida cuando había estado allí la noche en que su mundo entero se hizo pedazos? El teléfono ya estaba en su mano antes de que se diera cuenta. Abrió el navegador y escribió: Servicio de Ambulancias de Londres, 17 de septiembre de 2022, accidente en la M25. La pantalla se llenó de artículos de noticias. Ya los había leído todos antes cientos de veces,
En los meses posteriores, buscando detalles, respuestas, algo que diera sentido a la muerte de Rachel. Pero ahora buscaba otra cosa. Desplazó la pantalla, hizo clic, leyó más rápido. Los primeros equipos de emergencia llegaron en minutos. 2 niños extraídos del vehículo. Madre declarada muerta en el lugar. Entonces lo encontró. Un artículo más pequeño de un medio local con una foto al final. 3 paramédicos de pie junto a una ambulancia. Y allí a la izquierda, Samantha más joven, agotada, mirando a la cámara como alguien que había visto algo que nadie debería ver. El pie de foto decía: la paramédica Samantha Brown, que asistió en el rescate, fue hospitalizada posteriormente por complicaciones relacionadas con el incidente. Hospitalizada. El estómago de Gerald se hundió. Hizo clic de nuevo, buscó más a fondo. Los registros hospitalarios no eran públicos, pero los informes del incidente sí lo eran. Encontró el registro S. Brown, ingresada en el Hospital St. George, 2352. Emergencia obstétrica, parto prematuro, 24 semanas. La habitación pareció girar. Ella había estado embarazada y esa noche ocurrió algo. Algo lo bastante grave como para enviarla al hospital justo después de salvar a sus hijos. Gerald se quedó de pie con la fotografía aún en la mano, la mente a toda velocidad y el corazón golpeándole el pecho. Samantha también había perdido algo aquella noche. Y ahora estaba aquí viviendo en su casa, cuidando de sus niños, cantando las mismas canciones de cuna que su esposa fallecida solía cantar. Al fondo del pasillo oyó sus pasos regresar desde la cocina. Tenía solo segundos para decidir enfrentarla, exigirle la verdad, o seguir observando, seguir escarbando, averiguar qué más no le estaba diciendo. Porque si había ocultado esto, ¿qué más estaba ocultando Gerald? Devolvió la fotografía exactamente al mismo lugar donde la encontró, cerró el cajón y salió de su habitación antes de que ella volviera por el pasillo. No podía confrontarla. Todavía no. No hasta saber con qué estaba tratando. Aquella noche se sentó en su despacho con los monitores brillando frente a él. Pero ya no buscaba mentiras, buscaba respuestas. Cámara 7, la sala de juegos. Samantha ayudaba a Mason con ejercicios sencillos de fisioterapia, levantar los brazos, alcanzar bloques blandos, intentar fortalecer los músculos que aún funcionaban. El médico había dicho que era importante. Gerald lo pagaba. Pero ver a su hijo esforzarse siempre se sentía como verlo perder otra vez. La mano de Mason tembló cuando fue a tomar el bloque, y el bloque se le resbaló entre los dedos. «No pasa nada», dijo Samantha en voz baja. «Inténtalo otra vez». «Lo estás haciendo muy bien». Mason lo intentó. Falló. Su carita se arrugó, la frustración creció. Susurró ella, inclinándose un poco. «Tu mamá estaría muy orgullosa de lo duro que lo estás intentando». «Tú lo sabes», Gerald se quedó helado. Mason la miró hacia arriba. De verdad la miró con los ojos grandes, curiosos. «Tú conocías a mi mamá». El rostro de Samantha no cambió, pero Gerald lo vio durante un segundo. Algo se quebró detrás de sus ojos. «La conocí una vez», dijo Samantha en voz baja. «Hace mucho tiempo. Y me dijo que eras el niño más valiente que había conocido». El labio de Mason tembló. «Eso dijo». «Sí lo dijo». Henry, sentado cerca en su silla de ruedas, habló por primera vez en días. «¿Qué más dijo?» Samantha sonrió con ternura y tristeza. Dijo que los amaba a los dos más que a todo el mundo, y que pasara lo que pasara siempre estaría vigilándolos. A Gerald le ardió la garganta. Mason volvió a estirar la mano hacia el bloque. Esta vez lo sostuvo. «Mira», susurró. «Lo hice». «Lo hiciste», dijo Samantha, y lo vio. Gerald apagó el monitor, se levantó y caminó hasta la ventana que daba a las luces de la ciudad. Ella había estado allí. En los últimos momentos de Rachel, escuchó sus últimas palabras, hizo una promesa, y ahora estaba aquí hablándoles a sus hijos, como si llevara pedazos de su madre consigo. Pero ¿por qué el secreto? ¿Por qué no decírselo desde el principio? A menos que hubiera algo más oscuro, algo que no podía contar. Su teléfono vibró.
Un mensaje de su investigador. Encontré registros del hospital. Brown fue ingresada la misma noche que su esposa. Emergencia obstétrica. El bebé no sobrevivió. Pensé que debía saberlo. Las piernas de Gerald cedieron. Se dejó caer con fuerza. Ella había perdido un hijo la noche en que salvó a los suyos. Y aún así, volvió. Aún así los encontró. Aún así mantuvo su promesa. La pregunta ya no era por qué lo había ocultado. La pregunta era cuánto había sacrificado para estar allí. A la mañana siguiente Gerald no durmió. Permaneció con esos registros hospitalarios extendidos sobre su escritorio hasta que el amanecer se coló por las ventanas. Samantha Brown, ingresada 23:52. Parto prematuro provocado por trauma bebé, fallecido a las 24 semanas. Tenía 6 meses de embarazo. Y pasara lo que pasara aquella noche, el choque, el rescate, el caos, le arrebató a su bebé. Gerald apartó los papeles y se frotó la cara con ambas manos. Ella salvó a sus hijos y perdió al suyo en el proceso. Y ahora estaba allí en su casa cuidando de Mason y Henry, como si fueran suyos. Debería despedirla. Las mentiras por sí solas eran motivo suficiente, pero algo lo detuvo. Algo que aún no podía nombrar. Abajo oyó su voz suave, paciente. Encendió el monitor. Cámara 7 otra vez. Samantha estaba sentada en el suelo con los gemelos, esta vez sin forzar terapia, solo sentada con un cuento ilustrado abierto en el regazo. Este trata de un pajarito que se perdió y no encontraba el camino a casa, decía con delicadeza. Pero siguió volando, siguió buscando. ¿Y sabes qué? ¿La encontró? Henry se inclinó apenas solo 1 centímetro, pero era algo. ¿Lloró?, preguntó Henry. Sí, respondió Samantha. Lloró mucho porque estar perdido da miedo, pero llorar no lo hizo débil. Lo hizo honesto. Mason, más bajito, susurró. ¿Crees que mamá lloró? La pregunta quedó suspendida. El pecho de Gerald se apretó. Se acercó más a la pantalla. Samantha cerró el libro, miró a Mason con unos ojos tan llenos de ternura que dolía verlos. Creo que sí, dijo Samantha en voz baja. Creo que lloró porque no quería dejarte. Pero también creo que sabía que ustedes estarían bien, porque son más fuertes de lo que creen. El rostro de Mason se descompuso. Pero yo no soy fuerte. Ni siquiera puedo caminar. Ser fuerte no tiene que ver con caminar, susurró Samantha. Se trata de levantarte cada día, incluso cuando estás triste. Se trata de intentarlo incluso cuando es difícil. Y tú haces eso, Mason. Todos y cada uno de los días. Henry estiró la mano y tomó la de su hermano. Y entonces ocurrió algo que Gerald no había visto en más de 1 año. Mason sonrió. Una sonrisa pequeña, frágil, pero real. Gerald se cubrió la boca con la mano. Samantha atrajo a los 2 niños hacia ella y los abrazó. Y Gerald vio cómo sus hombros temblaban una sola vez, como si estuviera conteniendo sus propias lágrimas. Apagó el monitor, se levantó, salió de su despacho y avanzó por el pasillo. Tenía que saberlo. Tenía que preguntarle directamente. Pero cuando llegó a la puerta de la sala de juegos y miró por la ventana, se detuvo porque lo que vio no era una cuidadora cumpliendo con su trabajo. Era una mujer de luto junto a sus hijos compartiendo su dolor, como si entendiera su sufrimiento de una forma que él nunca podría. Y Gerald se dio cuenta de algo aterrador. Ella no estaba allí para reemplazar a Rachel. Estaba allí porque Rachel la había enviado. Ese día Gerald no entró en la sala de juegos. Se dio la vuelta, regresó a su despacho y cerró la puerta. Necesitaba tiempo, espacio, algo para dar sentido a lo que estaba sintiendo, porque la verdad empezaba a asustarlo. Durante los 3 días siguientes, la observó con más atención que nunca, pero ya no buscaba engaños. Buscaba pruebas de que lo que veía era real. Cada mañana Samantha se levantaba antes del amanecer. Él la veía por la cámara 4 en la cocina preparando el desayuno para los gemelos. No las comidas que preparaba el chef, sino las suyas: huevos revueltos, tostadas, cortadas en formas, fruta dispuesta como pequeños soles en los platos, detalles pequeños
y considerados cosas que haría una madre. Por la noche, después de que los gemelos se dormían, ella se quedaba en la sala de juegos doblando sus mantas, ordenando sus juguetes sentada junto a la ventana, con la Biblia abierta en el regazo, los labios moviéndose en una oración silenciosa. Gerald hizo zoom una vez lo suficiente para ver su rostro. Estaba llorando. No de forma ruidosa ni dramática, solo lágrimas y silenciosas cayendo mientras rezaba. Y Gerald se preguntó, ¿rezaba por ellos o por el hijo que había perdido? Una tarde el asistente de Gerald le llevó los registros financieros que había solicitado extractos bancarios de 3 años. Los examinó despacio. El salario de Samantha como paramédica había sido modesto. Después de dejar el servicio de ambulancias, había trabajado en 2 empleos, uno en una clínica pediátrica y otro reponiendo estanterías en un supermercado por la noche. Y sin embargo, cada mes, sin falta, había transferencias grandes a un fondo médico. Gerald siguió el número de la cuenta y llamó a su abogado. «Averigua a quién pertenece», le dijo. 2 horas después el abogado llamó. «Está registrada a nombre de sus hijos, señor Smith. Alguien ha estado financiando de forma anónima su equipamiento de terapia durante los últimos 2 años». La mano de Gerald se tensó alrededor del teléfono. «¿Cuánto?» «Un poco más de 47,000 libras. La habitación dio vueltas. 47,000 libras. Casi todo lo que ella había ganado entregado por completo para ayudar a 2 niños a los que aún ni siquiera conocía». Gerald colgó y se quedó sentado en silencio. Ella había estado preparándose, ahorrando, asegurándose de que Mason y Henry tuvieran lo que necesitaban mucho antes de cruzar su puerta. Para ella no era un trabajo, era una misión. ¿Pero por qué? ¿Por qué sacrificarlo todo? ¿Por qué renunciar a toda su vida por una promesa hecha a una desconocida moribunda? A menos que Rachel hubiera visto algo en ella, algo que Gerald aún no podía ver. O quizá algo que tenía demasiado miedo de ver. Desde el pasillo llegó una carcajada, una risa real. La voz de Mason, aguda y luminosa, decía, «Hazlo otra vez, Sam. Haz la voz divertida otra vez». Gerald se levantó, caminó hasta el pasillo y se detuvo justo fuera de la puerta de la sala de juegos. A través de la ventana vio a Samantha hacer caras graciosas mientras leía a los gemelos. Vio a sus hijos reír de verdad por primera vez desde el accidente. Y Gerald supo que no podía dejar que se quedara. No porque estuviera mintiendo, sino porque si se quedaba un poco más, sus hijos la amarían, y perderla los destruiría a todos otra vez. Esa noche, Gerald la encontró en la cocina. Los gemelos ya estaban en la cama. La casa estaba en silencio. Ella preparaba té, y no lo oyó entrar. «Tú estuviste allí», dijo él. La mano de Samantha se quedó inmóvil sobre la tetera. Se giró lentamente. Gerald estaba en la puerta con la fotografía en la mano. Sus ojos bajaron hacia ella, y él vio todo reflejado en su rostro: reconocimiento, miedo, alivio, como si hubiera estado esperando ese momento. «Sí», dijo en voz baja. «Tú lo sacaste del coche». «Lo hice». La voz de Gerald tembló. «Mi esposa habló contigo». Los ojos de Samantha se llenaron de lágrimas. Asintió. «¿Qué te dijo?», le ardía la garganta. «Dime exactamente qué te dijo». Samantha dejó la tetera, respiró hondo. Ella estaba en el asiento delantero, gravemente herida. Lo sabíamos, su voz se quebró. Sabíamos que no iba a sobrevivir, pero seguía consciente, seguía luchando. Y cuando sacamos a Mason y Henry, cuando le dije que estaban vivos, me agarró la muñeca. Las manos de Gerald temblaron. Me miró, continuó Samantha con las lágrimas cayendo ya sin control, y dijo, «Si no lo logro, prométeme que encontrarás a mis hijos, que los amarás como yo lo haría». Las rodillas de Gerald flaquearon. Se aferró a la encimera. «Se lo prometí», susurró Samantha. «Allí mismo. Lo prometí». «¿Y tu bebé?», la voz de Gerald se rompió. «Perdiste a tu bebé esa noche». Samantha cerró los ojos. Se le escapó un sollozo. El trauma desencadenó el parto prematuro. Mi hija nació en el hospital mientras sus hijos estaban en cirugía. Se limpió el rostro. Vivió 20 minutos.
La sostuve en brazos. Y todo el tiempo lo único que podía pensar era, al menos salvé a los hijos de alguien más. Gerald no podía respirar. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurró. ¿Por qué ocultarlo? Porque no vine aquí buscando compasión, señor Smith, respondió ella con voz firme a pesar de las lágrimas. Vine porque le hice una promesa a una madre moribunda, y sus hijos merecían a alguien que luchara por ellos como ella lo habría hecho. El dinero, dijo Gerald. El equipo. Eso eras tú. Lo necesitaban. Diste todo. Lo valían. El silencio cayó entre ellos pesado e insoportable. Gerald la miró de verdad y vio a alguien que había sacrificado más de lo que él podía comprender. Alguien que había mantenido una promesa sagrada cuando la mayoría se habría marchado. Y eso lo aterrorizó porque sus hijos ya la amaban, y si ella se iba, si los traicionaba como todos los demás, no lo sobrevivirían. Necesito que te vayas, dijo. El rostro de Samantha se quebró. Señor Smith, empaca tus cosas. Quiero que te vayas por la mañana. Llegaste aquí bajo falsas pretensiones, dijo Gerald con la voz fría y controlada. Tenías una conexión personal con mi familia que ocultaste deliberadamente. Vine porque su esposa me lo pidió. Mi esposa está muerta, las palabras estallaron en él. ¿Y tú? Has estado usando a mis hijos para sanar tu propia pérdida. De eso se trata. Perdiste a tu bebé y ahora tú estás... No, la voz de Samantha lo cortó baja pero firme. No hagas eso. Pero Gerald no pudo detenerse. El miedo vuelve cruel a la gente, y él se estaba ahogando en él. Te abriste camino manipulando nuestras vidas. Te hiciste indispensable. ¿Y qué pasa cuando te vayas, Samantha? ¿Qué pasa cuando obtengas lo que necesitas de ellos y te marches? Yo nunca... Todos se van, su voz se quebró. Todos. Desde el pasillo llegó una vocecita. Sam. Ambos se congelaron. Mason estaba despierto escuchando. ¿A dónde vas, Sam? La voz de Henry se unió. El rostro de Samantha se deshizo. Avanzó hacia el pasillo, pero Gerald se interpuso. No dijo él. Ella lo miró, y el dolor en sus ojos era insoportable. Aún así, se giró hacia el pasillo. Se arrodilló, aunque no podía ver a los niños, pero ellos sí podían oírla. Los quiero muchísimo, dijo con la voz temblorosa. Recuerden eso. ¿Sí? Son fuertes, son valientes. Y su mamá está muy orgullosa de ustedes. No te vayas, lloró Mason. Por favor, no te vayas. Quédate, Sam, suplicó Henry. Samantha se cubrió la boca, los hombros, sacudiéndose con sollozos silenciosos. Gerald se quedó inmóvil, viendo a sus hijos rogar para que alguien se quedara viendo a la mujer que su esposa les había enviado quebrarse frente a él. Y no dijo nada. Samantha se levantó, se limpió el rostro y miró a Gerald por última vez. Cumplí mi promesa, susurró. Ojalá algún día lo entiendas. Pasó junto a él y subió las escaleras. 15 minutos después bajó con su pequeña maleta, la misma con la que había llegado. No lo miró al abrir la puerta principal. La puerta se cerró tras ella, y el silencio que siguió no fue alivio, fue devastación. Gerald se quedó solo en la entrada con los gemelos llorando al fondo del pasillo. Había conseguido lo que quería: control, seguridad, protección frente al riesgo de perder a alguien más. Pero la casa se sentía más vacía que nunca. Y en algún lugar profundo de su pecho, una voz susurró: ¿Qué has hecho? La casa se sentía distinta después de que ella se fue. No silenciosa, siempre había sido silenciosa, sino hueca, como si algo vivo hubiera sido arrancado y nada volviera a crecer allí. Los gemelos dejaron de comer. Gerald lo intentó: todas sus comidas favoritas, platos nuevos, dejarlos elegir lo que quisieran. Mason y Henry solo miraban sus platos con el rostro vacío y los apartaban. ¿Dónde está Sam?, preguntaba Mason cada mañana. Gerald no tenía respuesta ninguna que pudiera entender un niño de 4 años. Para el tercer día dejaron de preguntar. Y eso fue peor. Dejaron de hablar por completo, dejaron de mirarlo. Y se quedaban sentados junto a la ventana en sus sillas de ruedas, mirando la calle como si esperaran a alguien que no iba a volver. Gerald intentó consolarlos, intentó abrazarlos, pero cuando se acercó a Mason,
Su hijo se apartó. Tú hiciste que se fuera, susurró Mason. Y la mirada en sus ojos no era de enojo, era algo más profundo, traición. Gerald no podía respirar. Esa noche su investigador lo llamó. Revisé todo, señor Smith. Registros escolares, historial laboral, informes hospitalarios de esa noche, y todo está verificado. Ella fue la paramédica principal en el lugar del accidente. Su nombre aparece en el formulario de ingreso de su esposa en St. George's. ¿Y la nota? Hicimos que un perito caligráfico la comparara con muestras de los diarios de su esposa. Gerald cerró los ojos. Coincide, señor. La señora Smith escribió esa nota. Todo lo que Samantha le dijo es verdad. Gerald colgó y se quedó sentado en la oscuridad. Ella no había mentido en nada. Había sacrificado toda su carrera, sus ahorros, su propio duelo para cumplir una promesa hecha a una mujer moribunda, a la que ni siquiera conocía. Y él la había echado, la había llamado mentirosa, la había acusado de usar a sus hijos porque tenía miedo, porque confiar en alguien significaba arriesgarse a perder. Y Gerald ya había perdido demasiado. Pero ahora, sentado en esa casa vacía, escuchando a sus hijos llorarse hasta dormir por tercera noche consecutiva, comprendió algo: no los había protegido al alejar a Samantha, los había roto. Gerald caminó hasta la habitación de los gemelos y se detuvo en la puerta. Mason dormía con el rostro manchado de lágrimas, hundido en la almohada. Henry miraba al techo con los ojos abiertos sin parpadear. Henry, susurró Gerald. Su hijo no respondió, ni siquiera lo miró. Y Gerald entendió: se había convertido en lo que más temía, otra persona que dejaba solos a sus hijos. Fue a su despacho, sacó el teléfono y se quedó mirando el número de Samantha durante mucho tiempo. Debería llamar, disculparse, suplicarle que volviera. Pero antes de poder hacerlo, una alarma atravesó la casa con un chillido agudo. El monitor médico, la habitación de Mason. Gerald corrió. Mason no respiraba. Irrumpió en la habitación y vio el rostro de su hijo con un tono azulado, los ojos en blanco, el cuerpo flácido sobre la cama. Henry gritaba: «Papá, papá, ayúdalo, Gerald». Se quedó paralizado, un terror absoluto lo inmovilizó. Las manos le temblaban, la mente en blanco. No podía pensar, no podía moverse. Mason agarró los hombros de su hijo. Mason, despierta. Nada. Gerald manoseó el teléfono temblando tanto que casi se le cayó. No marcó el 999. No llamó al hospital. Llamó a Samantha. Ella respondió al primer timbrazo. «Gerald». «Mason no está respirando. Yo no puedo». Su voz se quebró. «Por favor, colócalo de lado. Voy en camino». «Samantha, ya estoy en el coche. Llegó en 6 minutos». La puerta principal se abrió de golpe. Samantha corrió por la casa, aún en pijama, con un abrigo lanzado sobre los hombros y el cabello suelto. Se arrodilló junto a la cama de Mason. «Apártate», dijo. Gerald retrocedió. Las manos de Samantha se movieron con precisión, revisó la vía aérea. Acomodó la cabeza, 2 dedos bajo la mandíbula. Aspiró. «Henry, mírame», su voz era tranquila, firme. «Tu hermano va a estar bien. Necesito que seas valiente 2 minutos más. ¿Puedes hacerlo, Henry?» Asintió con las lágrimas corriendo por su rostro. Samantha despejó la vía aérea de Mason, inclinó su cabeza hacia atrás y le dio 2 respiraciones de rescate. 15 segundos. 30. Gerald tampoco podía respirar ni pensar. Solo miraba a esa mujer, la mujer que había echado luchar por la vida de su hijo. 45 segundos. Entonces Mason tosió, jadeó. Su pecho se elevó. El color volvió a su rostro. Samantha lo sostuvo, controlando su respiración, una mano en su pecho y la otra sosteniéndole la cabeza. «¿Estás bien?», susurró. «Te tengo. Estás a salvo». Los ojos de Mason se abrieron confundidos, asustados. «¿Sam?» Su voz era diminuta. «Estoy aquí, cariño. Aquí mismo». Gerald se desplomó contra la pared. Un sollozo crudo gutural le brotó del pecho, todo lo que había estado conteniendo durante días.
La ambulancia llegó 8 minutos después. Los paramédicos, personas que conocían a Samantha y la respetaban, tomaron el control. «Buen trabajo, Sam», dijo uno en voz baja. Mason estaba estable. Lo trasladarían para observación, pero estaba fuera de peligro. Mientras subían a Mason a la ambulancia, Henry tomó la mano de Samantha y la apretó con fuerza. «No te vayas otra vez», susurró. «Te necesitamos». Samantha miró a Gerald. Y Gerald, roto, humillado, destruido por su propio orgullo, finalmente entendió. Ella no había venido a quitar nada. Había venido porque Rachel lo sabía. Sabía que sus hijos necesitarían a alguien que lo diera todo, alguien que apareciera incluso después de ser rechazada, alguien que cumpliera una promesa aunque le costara todo. Samantha era la respuesta a una oración que Gerald no sabía que su esposa había susurrado y estuvo a punto de perderla. El pasillo del hospital estaba frío, estéril. Gerald se sentó en una silla de plástico mientras los médicos examinaban a Mason. Samantha estaba sentada 3 asientos más allá, agotada aún con el pijama puesto. Gerald no podía dejar de mirarla. «Le salvaste la vida», susurró. «Cumplí mi promesa». Gerald se movió al asiento junto a ella. «No sé cómo hacer esto. No sé cómo confiar en la gente. No sé cómo dejar entrar a alguien sin sentir que pierdo el control de todo». Samantha lo miró. Sus ojos estaban cansados, pero eran amables. «El control no los mantendrá a salvo, Gerald. El amor sí. Te dije cosas terribles. Estabas asustado. Sigo asustado». «Yo también», dijo ella en voz baja. «Todos los días. Pero aún así aquí estoy». El silencio se posó entre ellos. No pesado, solo honesto. «¿Por qué?», preguntó Gerald. «¿Por qué volver después de todo lo que dije? ¿Por qué responder al teléfono?». La voz de Samantha fue suave. «Porque su esposa me miró en sus últimos momentos y me confió lo más importante de su mundo. No iba a romper esa promesa. Por nada». A Gerald le ardió la garganta. «No merezco tu perdón». Tal vez no, dijo Samantha. Pero sus hijos merecen un padre lo bastante valiente como para aceptar ayuda, para dejar que la gente los ame. Cuando los médicos les permitieron ver a Mason, ambos gemelos estaban juntos en la misma habitación. Mason despierto, cansado. Henry sosteniendo la mano de su hermano. Gerald se arrodilló entre las dos camas. «Necesito decirles algo a los dos», dijo con la voz temblorosa. «Sam no vino solo a cuidarlos. ¿Su mamá? Antes de morir le pidió a Sam que los encontrara, que los amara. Y Sam ha estado intentando hacerlo desde el principio. Mamá la envió». Los ojos de Mason se abrieron de par en par. «¿De verdad sí? Entonces, ¿por qué hiciste que se fuera?», preguntó Henry con una voz pequeña pero acusadora. Las lágrimas de Gerald cayeron. «Porque tenía tanto miedo de perder a alguien más, que alejé a la persona que su mamá sabía que más necesitábamos». Miró a Samantha de pie en la puerta. «Lo siento», susurró. «Por todo». Samantha avanzó y se arrodilló junto a las camas. «Perdí a mi hija la noche en que lo saqué de ese accidente», les dijo con suavidad. «Y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que nunca podría ser mamá. Pero su mamá me dio el regalo más grande. Me dio a ustedes». «¿Como una mamá?», preguntó Henry en voz baja. La respiración de Samantha se entrecortó. «Si eso es lo que quieren». Ambos niños se estiraron hacia ella, y Gerald, observando desde un rincón, finalmente vio lo que Rachel había visto 3 años atrás, en una autopista oscura. No solo una paramédica, no solo una cuidadora, sino la persona que Dios había elegido para volver a unir a su familia. 6 meses después, Gerald estaba de pie en la cocina preparando el desayuno, algo que nunca había hecho antes. Samantha llegó. Mason y Henry estaban sentados a la mesa riendo por algo tonto, con los rostros más luminosos de lo que él había visto en años. Samantha entró y sonrió al ver el desastre que Gerald hacía con los huevos. «¿Necesitas ayuda?». «Probablemente», admitió Gerald. Ella se colocó a su lado sin tomar el control. «Solo aquí». Mason llamó mamá. «Podemos ir al parque después del desayuno». Los ojos de Samantha se llenaron. Nunca se acostumbraría a oír esa palabra.
Claro que sí, cariño. Gerald alargó la mano y tomó la de ella. Rachel lo sabía, susurró. Sabía lo que todos necesitaríamos. Samantha apretó su mano. Nos envió el uno al otro. Y allí de pie, 4 personas que habían perdido algo, que habían sido quebradas, que habían sido reunidas por una promesa hecha en el momento más oscuro. Gerald finalmente lo entendió. Dios no siempre responde a las oraciones de la forma que esperamos. A veces responde de maneras que no podemos ver hasta que estamos listos. A veces la gracia parece una desconocida. A veces la sanación llega a través de la misma persona en la que tenemos miedo de confiar. Y a veces, solo a veces, el amor cumple sus promesas incluso cuando el mundo dice que es imposible.